Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Curizati. Bienvenido, les habla Claudia Curizati, directora de este canal internacional de noticias de NTN 24, de este programa de opinión, de análisis, de debate para entender lo que pasa en nuestra región, en el resto del mundo. Los saludo desde el centro de la noticia mundial, en donde líderes de todo el mundo se reúnen en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en el que el tema de Venezuela, sobre todo los líderes más comprometidos con la democracia en el hemisferio, han levantado su voz. Estoy, como siempre, con Jefferson Beltrán desde nuestro Centro Internacional de Noticias en América Latina. Jefferson, muy buenas noches, un placer estar en directo y contigo. Claudia, como siempre, un privilegio para mí estar a tu lado. Un saludo para todos nuestros televidentes en América Latina, en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Por Venezuela la lucha es inmensa, pero también se perciben las enormes diferencias, sobre todo de los presidentes que se ubican en el espectro ideológico de la izquierda. Ahí sí hay diferencias muy profundas y estamos viendo una izquierda dividida frente al tema de Venezuela. Cada grupo está manifestando algo distinto, pero es muy interesante que hagamos el repaso de cómo en Naciones Unidas el tema de Venezuela pues ha sido muy importante. Esa es la noticia, las voces de respaldo a esa resistencia democrática de Venezuela ahí, en la Asamblea General de las Naciones Unidas que transcurre en Nueva York. Como decíamos, los líderes del mundo entero, los defensores de los principios democráticos, llamaron la atención sobre hasta ahora ese proceso de transición en Venezuela, que por el momento sigue siendo un proceso muy difícil, con muchos obstáculos. Sigue la esperanza, pero hasta el momento está difícil. Es un trabajo muy fuerte que todavía queda por hacer. Todos ellos rechazaron la usurpación de los resultados electorales, el intento de fraude, el intento de quedarse a las malas por parte del régimen de Nicolás Maduro. El mundo sabe la verdad, Claudia. Esta fue la frase sobre la crisis política venezolana que emitió en su último discurso el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Es la última intervención que él hace como mandatario de la potencia norteamericana en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Joe Biden reafirmó así su apoyo a la lucha por la democracia en Venezuela y el respeto a la voluntad popular, que eligió como presidente a Edmundo González con más del 67% de los votos. Lo vimos, ese anhelo universal de derechos y libertad en Venezuela, donde millones de personas votaron por el cambio. No se ha reconocido, pero no se puede negar. El mundo sabe la verdad. Clave lo que dice Joe Biden, como dice Jefferson, ya es su última intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas como presidente, y el mundo sabe la verdad, lo dice, y todavía no se ha reconocido por el mundo como una especie de llamado de atención. La noticia es una de las voces que ha liderado el reconocimiento en el hemisferio a Edmundo González, ese reconocimiento de su victoria como ganador legítimo de esos comicios, recordemos, del 28 de julio, que se intenta robar ahora el tirano. Es la del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, el mandatario centroamericano, quien hoy estará además con nosotros aquí en el programa La Noche. Reiteró en su discurso en la Asamblea 79 de la ONU la condena a la represión de las libertades que hoy siguen padeciendo países como Venezuela y Nicaragua, porque tampoco nos podemos olvidar de Nicaragua en ese eje de la represión y de los criminales que se quedaron en el poder de diferentes países, en esos regímenes totalitarios, tiránicos, sometiendo a su gente. Escuchemos al presidente de Guatemala. Rechazamos en el hemisferio y en todo el mundo cualquier intento por reprimir las aspiraciones de libertad y justicia que expresan los pueblos del mundo mediante procesos libres y democráticos, como está sucediendo en estos momentos en Venezuela y en Nicaragua. Los principios de la democracia son fundamentales para preservar la libertad, la dignidad y la prosperidad incluyente y equitativa de la humanidad.
Jefferson, es que es una voz muy autorizada, es una voz que sabe de lo que está hablando, porque es una voz a la que también con un triunfo irrebatible, impresionante, le intentaron robar su elección. Y lo vamos a recordar aquí en el programa La Noche, Jefferson. Claudia, este caso es bien importante, es una voz autorizada para la defensa de estos principios de la democracia, tal y como tú lo indicas, porque él en carne propia y su partido específicamente, el Movimiento Semilla, han enfrentado una larga batalla contra cuestionadas decisiones que ha tomado el Poder Judicial de su país y que pusieron incluso en riesgo la transición presidencial, luego de que el entonces candidato Arévalo obtuviera la victoria electoral el pasado 20 de agosto, estamos hablando del 2023. La más reciente actuación judicial ocurrió hace tan solo un mes. La Fiscalía Especial contra la Impunidad pidió quitarle la inmunidad al mandatario. Se presentó ya al Centro Administrativo de Lectores de Tribunales el retiro de antejuicio en contra del señor presidente constitucional de la República de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León, por los delitos de abuso de autoridad, tal y como lo establece el artículo 418 del Código Penal. Claro, y ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué están hablando tanto del presidente Arévalo de Guatemala? Precisamente por este contexto. También hemos hablado de Gabriel Boric y ahora vamos a entregarles a ustedes ese mensaje también impecable. Nuevamente se luce Gabriel Boric ante la Asamblea de la Nación Unida, ya vamos para allá. Pero hay que recordar por qué es importante también Arévalo, porque hace parte de la izquierda latinoamericana, porque nunca ha sido parte de la derecha como muchos creen que al condenar acciones que no les gustan de la derecha terminan no defendiendo la democracia, sino defendiendo regímenes autoritarios y terminan aceptando que las instituciones se corrompan a tal grado como en este caso. Imagínense, un fiscal, el fiscal contra la impunidad, queriendo arrebatar el título ganado en las urnas. ¿Qué más falta la democracia que esa? En ese contexto es punto clave también recordar que tanto el jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, recordemos, Rafael Curruchiche, y la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, están incluidos desde septiembre de 2021 en la lista de actores corruptos y antidemocráticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Estados Unidos fue un papel crucial y fundamental para lograr que no se quebrara la democracia en Guatemala, para lograr que Bernardo Arévalo se pudiera posesionar y que el 60% de los que votaron en esas urnas no se sintieran defraudados. Los dos hacen parte también, esos dos funcionarios corruptos, de esa lista de funcionarios judiciales guatemaltecos sancionados en febrero por el Consejo de la Unión Europea por socavar la democracia y el Estado de Derecho. Es decir, Bernardo Arévalo sabe, entiende, vive en carne propia porque lo ha vivido y todavía sigue luchando internamente en su país para que esas instituciones al mando de la corrupción y del narcotráfico no le quiten el derecho que se ganó en las urnas y no le quite el derecho a la gente de tenerlo a él como presidente. Él entiende lo que le está pasando a Edmundo González, él entiende lo que le está pasando a María Corina y él entiende a los venezolanos que votaron por ese cambio por la democracia, porque a él también le ha tocado luchar de una manera muy contundente. Departamento de Estado de Estados Unidos, mayo 16 de 2022. El patrón de actos de obstrucción en los que incurrió Porras presuntamente incluyen dar instrucciones a fiscales del Ministerio Público de Guatemala de que desestimen casos sobre la base de consideraciones políticas y destituyan a fiscales que investigan casos sobre actos de corrupción. El Departamento de Estado también designa a Gilberto de Jesús Porres de Paz, esposo de Porras. La designación se produce luego de que, en septiembre de 2021, Porras fuera incluida en la lista de actores corruptos y antidemocráticos presentada al Congreso de Estados Unidos, en virtud del artículo 353 de la Ley de Mayor Colaboración entre Estados Unidos y el Triángulo Norte. El punto clave de la noticia, y este es bien importante, Claudia, el presidente Bernardo Arévalo junto a su homólogo de Chile, Gabriel Boric, se han convertido desde el espectro político de la izquierda en América Latina en verdaderos referentes a favor de la lucha por la democracia en Venezuela. Ambos han condenado las maniobras del régimen de Nicolás Maduro para ocultar los verdaderos resultados electorales y esa intención que tiene el dictador de continuar usurpando el poder.
Chile está especialmente atento frente a la crítica situación que vive Venezuela. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleve adelante una transición pacífica a una democracia en forma. Desde Chile nos rebelamos contra el doble estándar en materia de derechos humanos. Como presidente joven, latinoamericano y de izquierda, digo fuerte y claro que los derechos humanos se deben respetar siempre y en todo lugar. Y debemos exigir este respeto sin importar el color político del dictador o presidente de turno que lo vulnere. Esa frase, sin importar el color político del dictador que esté cometiendo esos horrores, sin importar el color político, pero eso es tan importante resaltar, no solamente a Boric, quien se ha convertido en una especie de héroe latinoamericano en la defensa de esta democracia en Venezuela, sino también, como les decíamos y les explicábamos, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, sobre todo por lo que él mismo ha vivido para luchar, para que no se quiebre la democracia en su país y para que no le roben el derecho a él a ser elegido y de los electores a elegir. Él está con nosotros, le agradecemos muchísimo, presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, por esta conversación aquí con el programa La Noche en este canal internacional NTN 24. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Presidente, hoy también hemos invitado a un guatemalteco que es un símbolo de la defensa de la democracia para que nos acompañe también en esta conversación. Es una persona muy reconocida, tiene un programa de televisión que realmente invoca todos esos valores democráticos, es razón de Estado, se ve aquí en NTN 24, él es el presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, así que también a Dionisio muchísimas gracias por aceptar hacer parte, Dionisio, de esta conversación con el presidente de Guatemala. Presidente, comienzo preguntándole por qué la importancia de rechazar en el hemisferio y en el mundo todo intento por reprimir las aspiraciones de libertad. En este caso hablamos de Venezuela, hay otros países como Nicaragua, pero la situación de Venezuela está en su punto crítico para lograr realmente que se respete una voluntad popular. Y usted ha sido un ejemplo en esa lucha. ¿Por qué? ¿Por qué llevar este mensaje ante la Asamblea General de la ONU? Bueno, porque en primer lugar nosotros creemos que los miembros de la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas estamos comprometidos todos con principios de respeto a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, a las libertades fundamentales que están en la Carta de las Naciones Unidas y que están siendo violadas, en este caso, en un continente que además tenía ya su propio compromiso con la democracia. Nosotros en América Latina, en el hemisferio americano, tenemos la Carta Democrática Interamericana, que es un compromiso que firmamos con los albores de este siglo, en donde claramente decíamos que los países del hemisferio nos reconocemos con una vocación democrática que está fundamentada en esos valores y en el derecho a la libertad, a la libre expresión de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Y lo que estamos viendo con suma preocupación es la reversión que tenemos en países como en Nicaragua o en Venezuela, en donde estos derechos están siendo violados brutalmente por gobiernos autoritarios. A nosotros nos lo intentaron hacer en la última elección. Fue exclusivamente el respaldo que tuvimos de una población que se movilizó a las calles y un respaldo internacional que reconoció que, en efecto, el problema no es un problema de izquierda y derecha, es un problema de corrupción o transparencia, es un problema de rescate de las instituciones democráticas, y esa es la lucha que estamos nosotros llevando adelante y es lo que estamos proyectando internacionalmente, porque creemos que es nuestra responsabilidad apoyar a aquellos pueblos que, como nosotros, luchan
para que su voz sea respetada, para que los ejercicios electorales sean limpios y transparentes y que efectivamente se cumpla con el principio de que somos los ciudadanos, son los ciudadanos los que escogen a sus gobernantes. Sí, presidente Arévalo, permíteme hacer una reflexión. Usted dice que se supone o que se cree o que sienten que todos en las Naciones Unidas están comprometidos con estos valores. Pero quedémonos sencillamente en nuestra región, en el hemisferio, y mire la diferencia. Tanto el presidente de Chile, Gabriel Boric, como usted son políticos y pensadores que vienen de la izquierda, que sus principios se han ido estableciendo con una ideología de izquierda. Pero ustedes demuestran que es una izquierda democrática. Pero hay otros países en los que también se puede presumir de ser democráticos, como es el caso de Colombia, el presidente Gustavo Petro, como es el caso de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, como es el caso de López Obrador en México, que no han sido capaces de condenar este intento de fraude, que no han condenado las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y que no son capaces de emitir palabra de condena al tirano. Al contrario, hoy Gustavo Petro en el seno de las Naciones Unidas decía que Maduro se va a posesionar no por culpa de Maduro, sino por culpa de las sanciones de los Estados Unidos. Lula da Silva ignoró completamente el tema. ¿Por qué esta división entonces? ¿Por qué no podemos tener, no importa el aspecto ideológico, el espectro ideológico, por qué no hay una unión en ese respaldo a Venezuela para encontrar otra vez su democracia? Mire, yo creo que en todo el continente, con alguna excepción, hay un rechazo general al proceso electoral venezolano y hay una negativa a reconocer a los resultados electorales tal y como fueron proclamados por el Consejo Nacional Electoral. Lo que puede haber es una diferencia alrededor de cuáles pueden ser los caminos que se sigan para obtener una salida a esta crisis. En todo caso, creo, en el caso nuestro, hemos sido parte de quienes hemos declarado claramente nuestro rechazo a ese resultado y estamos, por otra parte, dispuestos a apoyar a cualquier intento que logre encontrar una salida política que efectivamente esté basada sobre el respeto al derecho de los electores venezolanos. Señor presidente, hoy el mandatario chileno también hacía énfasis en el papel que juegan las sanciones para combatir una dictadura. En el caso suyo, la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y también el jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, ellos recibieron también sanciones por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ellos fueron incluidos en la lista de actores corruptos y antidemocráticos. Y quizás eso también sirvió como presión para que respaldaran, o por lo menos para que respetaran el resultado electoral que lo dio usted como presidente de Guatemala. En el caso de Venezuela, ¿qué papel cree usted que juegan las sanciones? ¿Está de acuerdo con el presidente Boric, que dice que no terminan afectando al régimen sino a los ciudadanos de a pie, o son una herramienta eficaz para combatir al régimen de Nicolás Maduro? Mire, lo que yo sé es que las sanciones son una herramienta posible. En el caso nuestra ha sido aplicada, ha tenido cierta efectividad, pero al mismo tiempo es cierto de que las sanciones tienen que ser el resultado de un análisis muy cuidadoso del contexto muy particular que existe en cada país y en su entorno. No son las mismas condiciones, no son los mismos actores, no son las mismas acciones. En algunos casos habrá sanciones de tipo político que son viables, en algún momento podrán ser económicas. Lo hemos visto a lo largo de la historia contemporánea, cómo se han aplicado con distintas medidas de éxito en distintos casos. En todo caso, lo que queda claro es que son decisiones que tienen que ser tomadas del lado de la comunidad internacional que tiene lazos con el país donde están siendo
violados los derechos de las personas y a partir de la naturaleza de sus relaciones fijar qué es lo que es posible utilizar. Y vuelvo con el presidente Arévalo porque, claro, presidente, usted precisamente es una persona que vive permanentemente ese acoso de instituciones, entre comillas lo digo, instituciones judiciales que han sido cooptadas precisamente por criminales, por corruptos, por quienes no cumplen las leyes, y no lo decimos nosotros, lo dice el Departamento de Estado, lo dicen los Estados Unidos cuando aplica las sanciones y los mete dentro de la lista de quienes atentan contra la democracia. A usted le toca batirse y defender la democracia en su país, en ese ambiente tan difícil y siendo un demócrata. Entonces hay que ser muy creativo y hagamos el ejercicio que nos propone Dionisio. La comunidad internacional tiene que ser creativa. Yo me pregunto, presidente Arévalo, ¿cómo puede ser creativa la comunidad internacional cuando ni siquiera está de acuerdo? Cuando hoy en el discurso ante las Naciones Unidas, mientras usted hacía y levantaba la voz por las libertades como el presidente Boric, había otros presidentes como Gustavo Petro diciendo que tanto Venezuela como Nicaragua son rebeldes que se oponen a ese 1% del mundo, que son los ricos que quieren imponerse. Lo ve como rebelde esos regímenes, no como unos regímenes tiranos. Y aprovecho también para preguntarle su opinión sobre esa descripción de estos regímenes. ¿Son rebeldes? ¿Rebeldes de qué podrían ser, presidente Bernardo Arévalo? Mire, yo puedo decirle mi opinión personal sobre estos regímenes, y ya se la he dicho. Son regímenes que no respetan la voluntad de los ciudadanos, no respetan los procesos electorales, son regímenes autoritarios que se convierten finalmente en regímenes dictatoriales en la medida en que empiezan no únicamente a negarle los derechos y las libertades a los ciudadanos, sino a perseguir y criminalizar a quienes los están defendiendo. Y desde mi particular y desde nuestro punto de vista, en el caso guatemalteco, estos son regímenes que no se ajustan a el compromiso que tenemos en América Latina con la Carta Interamericana Democrática. Presidente, otro de los puntos que quedó de presente en las manifestaciones que hubo en torno a Venezuela por parte del presidente Gabriel Boric fue el tema de los migrantes. Son cerca de 7.7 millones de migrantes venezolanos que en este momento se encuentran en todo el mundo. El presidente de Chile también ha sido muy enfático en asegurar que su país ya no le cabe un migrante más, que Chile no puede recibir más migrantes. En el caso específico de Guatemala, ¿qué reflexión hace usted sobre esto? Y me gustaría saber si su país está en capacidad de continuar recibiendo migrantes tal y como muchos lo avisoran. Aseguran que si el régimen de Maduro se queda, los migrantes aumentarán en todo el continente. Mire, desde hace varios años hemos tenido una crisis de migración en donde los venezolanos han sido precisamente de los latinoamericanos que más pasan por el Centroamérica, pasan el Darién, siguen subiendo por toda la región, intentando llegar hasta los Estados Unidos de América. En la medida en que haya un régimen que no respeta las libertades, como en el caso venezolano, es previsible que efectivamente aumente este flujo de emigrantes venezolanos que vayan a buscar el futuro a otro país, y efectivamente es un tema que tenemos que discutir y entender cómo vamos a tratar a nivel regional para poder manejar los flujos que podrían llegar a sucederse en este caso. Sí, presidente Bernardo Arévalo. Hay otro punto de acción de la comunidad internacional que es el sistema de la justicia ya internacional, la Corte Penal Internacional. Hay muchos ciudadanos venezolanos y demócratas en la región que tienen sus esperanzas puestas en la acción de esa Corte Penal Internacional como una salida para el problema de Venezuela. Otros creen que tiene que haber más, es una negociación con Maduro para que se vaya y de alguna manera permita el cambio. Obviamente negociaciones que muchos las llaman como puente de oro. ¿Usted qué opina de qué se puede esperar de esa Corte Penal Internacional y si esto también va a presionar en aras de una posible negociación? Mire, el sistema penal internacional
ha sido creado precisamente para poder acoger este tipo de denuncias, y creo que quien sienta que es necesario plantear un caso ante la Corte Penal Internacional está en plena libertad de hacerlo, y creo que es bueno. Es decir, tenemos un sistema internacional que hay que empezar a utilizar al respecto. Creo que lo que no hay que hacer es pensar que se trata de una solución o la otra, sino pensar en que puede haber una aplicación, por un lado, de demandas ante la Corte Penal Internacional, que hay que recordar, son temas que suelen tomar bastante tiempo, no son acciones que funcionen a corto tiempo y que uno pueda ver en un par de meses algún tipo de reacción. La Corte Penal Internacional, estos procesos legales internacionales son procesos que consumen, no vamos a decir meses, consumen un par de años. Eso no obstruye la posibilidad de que haya esfuerzos por encontrarle una salida política a el problema, y en la medida en que haya actores que logren generar condiciones para que las partes acuerden pactar una salida política, creo que hay que fomentarlo. Señor presidente Bernardo Arévalo, el pasado miércoles usted se ha reunido virtualmente con María Corina Machado, lo hizo en compañía de los mandatarios de Uruguay y de Paraguay. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional en este momento para realmente proteger, para rodear a María Corina Machado y para que ella no termine corriendo la misma suerte que ha tenido Edmundo González, que como usted bien lo sabe, en este momento se encuentra en España? Se ha conocido que ha salido de su país en medio de unas intensas presiones, y muchos temen que la líder opositora corra ese mismo destino. ¿Cómo protegerla, señor presidente? Bueno, yo creo que lo que tiene que tener muy claro el régimen, en este caso el venezolano como cualquier otro régimen, es que la comunidad internacional está dándole seguimiento, está monitoreando, está preocupada por la suerte de los opositores políticos y exige que se respeten todos sus derechos, todas sus libertades, y que no va a aceptar ningún tipo de criminalización ni acción violenta contra cualquier persona que lo que está haciendo es defender derechos ciudadanos y el derecho que toda persona tiene a la libertad de expresión. ¿Y qué mensaje le da usted a Edmundo González? Porque tristemente, fíjese, el ganador de las elecciones, según obviamente todas las actas de la oposición que conoce el mundo y que por lo tanto reconocen, ha permitido que la comunidad internacional en una gran proporción reconozca ese triunfo, pues él está por fuera. Y el que está intentando hacer el fraude, robando y aferrarse al poder de manera arbitraria y sanguinaria, como lo decía el sistema interamericano, cometiendo terrorismo de Estado, es Maduro. ¿Qué mensaje se le puede dar a Edmundo González? Bueno, en general a Edmundo González y a toda la oposición venezolana, en primer lugar, todo nuestro respeto, toda nuestra admiración, un mensaje de solidaridad, y que por favor no desmayen. Nosotros, en el caso de Guatemala, se hizo evidente de que a pesar de lo que el régimen corrupto estaba buscando, fue la acción determinada y unida de los distintos sectores sociales lo que finalmente generó las condiciones para que no se lograra revertir el resultado electoral. En este caso, pues nosotros hemos visto que la ciudadanía venezolana, la oposición, sigue firme defendiendo el resultado, y creemos que hay que seguir adelante y no desmayar. Desde la comunidad internacional haremos ver nuestro apoyo a toda medida que persiga el respeto a los derechos del pueblo venezolano. Y para concluir, presidente Bernardo Arévalo, el mensaje para su gente, para los guatemaltecos, para la persona que lo escucha, en medio también de esa lucha interna que tiene usted por afianzar la democracia en medio de tantos obstáculos como lo hemos descrito aquí en este programa. Bueno, en el caso de Guatemala nosotros estamos saliendo adelante, trabajando juntos con la gente, con la ciudadanía. Estamos en procesos de diálogo
con los distintos actores, con los actores indígenas, con los actores empresariales, con los actores campesinos. Estamos, afortunadamente, el Congreso de la República ha dado una demostración de convergencia y unidad alrededor de la aprobación de la última ampliación presupuestaria, lo que lanza un claro mensaje de que los guatemaltecos, la mayoría de los guatemaltecos, estamos dispuestos a trabajar para lograr que las instituciones funcionen y que esta minoría corrupta está quedando cada vez más marginada dentro del país. Señor presidente Bernardo Arévalo, ha sido realmente un gusto para nosotros tenerlo aquí en el programa La Noche, en las cámaras de NTN 24. Es el presidente de República de Guatemala. Y como siempre, nuestros micrófonos estarán abiertos para usted cada vez que así lo considere. Muchas gracias, señor presidente. Una feliz noche en la ciudad de Nueva York. Ha sido un gusto y muchas gracias.